El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Oh, Dios te guarde, y qué bueno podernos una vez más ver en este programa que tiene como propósito darte el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios. El objetivo, que tu vida crezca, que tú como persona en Cristo puedas comprender lo que eres y lo que puedes llegar a lograr a través de la victoria poderosa que hay en Cristo. El poder que dota al creyente. Ya estamos finalizando el capítulo número 1. Ya estamos dando final. Capítulo número 1 de la carta a los Efesios. Vamos a orar. Vamos a colocar esta prédica en las manos del Señor para que sea Dios mismo obrando en tu vida, obrando en tu corazón, obrando en tu ser. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos venir en este momento, en esta hora, a compartir tu palabra. Te pido a ti, Señor, que traigas bendición a cada vida. Que cada persona que me ve pueda recibir de parte tuya esa impartición que tú nos das. Que cada persona que me ve pueda tener la certeza y la seguridad que tu palabra es verdad, que tu palabra no miente, y que cuando la conocemos y la ponemos en práctica, podemos descansar en aquella promesa que se ha hecho real a todos aquellos que creen. Porque tú muy claramente lo has dicho en tu palabra, que a todos los que creen en tu nombre les has dado la potestad de ser hechos tus hijos. Y esto es conforme a los que tú has llamado. Por eso yo te pido, Señor, que tomes mi mente, toma mi corazón, toma mis labios, Señor, para que cada palabra edifique a aquellas personas que tú compraste con tu sangre y aquellas que quizás te van a conocer, aquellas que quizás te van a aceptar, porque tu palabra da conocimiento. No somos religión, porque la religión coloca normas, pautas, conceptos, que si no se obedecen y no se ciñen a lo que se ha prediseñado, no se puede recibir. En cambio, si conocemos a la persona de Jesús de Nazaret, Él nos ayuda en medio de la debilidad. Él se constituye nuestro abogado. Y aun si pecáremos voluntariamente, aun si cometiéramos el error de no dar en el blanco, Él es nuestro abogado. Y nos enseña a través de su palabra y nos forma. Por eso, Señor, te doy gracias y te pido, Señor, que tú tomes control en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 22, yo coloqué 12, es 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice la Biblia: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Léelo, por favor. Cristo, a través de el poder que le levantó de la cruz, un poder que el apóstol usó palabras, usó vocablos para poder describir lo grande y poderoso que Dios había hecho a través de la obra del Espíritu Santo, bajo la superinminente grandeza de su poder, en su fuerza, que operó en Cristo, levantándole de los muertos. Y ese mismo poder ha permitido que opere en tu vida cuando tú recibes a Cristo como Señor. Y ese poder no se detiene ahí, sino sigue trabajando en tu vida a lo largo de la misma. Y la Biblia dice que toda la obra de Cristo, todo lo que Cristo hizo, le ha dado el poder a la iglesia. Un poder sobre todas las cosas que luego nos va a describir. ¿Por qué? Porque al estar la iglesia unida a Cristo, que es la cabeza, la iglesia recibe ese poder. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil, una situación que nos saca de cualquier contexto, de cualquier rutina. Estamos viviendo algo que afecta a muchas personas. Algunos les dejará sin trabajo. A otros no les ha permitido movilizarse. A otros les ha sembrado incertidumbre. Algunas personas que trabajan con lo necesario, el diario, les ha afectado al no poder conseguir las cosas, porque se trabaja al día a día. No está mal, vuelvo y te repito, pero algo que sale de las manos es lo que estamos viviendo. Máxime cuando no hay una garantía. Pero déjeme decirle que hoy este mensaje será profético. No soy profeta. No soy pastor. Perdón, no soy apóstol. Soy pastor. A ver, conectemos el cerebro. No soy profeta, pero no soy apóstol. Soy pastor. Pero te voy a hablar con profecía. ¿Por qué? Dice la Biblia, en nuestra introducción, que estamos viviendo el último tiempo descrito por los profetas. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2 dice, pero ten en cuenta esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, de gran tensión y problemas difíciles de manejar y difíciles de soportar. Y esto lo estamos viendo, siendo impotentes cuando se detiene un carro al frente, uno al lado, otro al lado, uno atrás y tú no sabes qué hacer. A eso lo llaman un paro. Y pueda que sea por X o Y causa, la cual quizás tú no tienes que ver, pero te ves afectado. Y sale alguien como un líder diciendo que es algo empresarial. Y todo lo que hace la gente entonces se vuelve una tensión. A esto es lo que la Biblia dice, tiempos peligrosos. Y es algo que es el inicio. Luego sigue la Biblia hablando acerca de los últimos tiempos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 2.
egoístas, amadores del dinero, llevados por un deseo desordenado, o sea, codiciosos de riquezas, soberbios, arrogantes, altivos, despectivos. Será blasfemo, o sea, burladores, desobediente a los padres, ingratos, impíos, impuros. Y estas son algunas características de este tiempo para esta generación en la cual estamos viviendo. Y esto es descrito por la profecía más segura. Por ello hoy te hablaré de profecía. Hoy yo tengo una palabra profética. Segunda de Pedro 1:19. Alguien dirá, pero ¿qué le pasó? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, ¿qué hacemos? Tenemos poder, pero ¿qué hacemos? Y la Biblia, que es la palabra profética más segura, nos dice que vendrán días difíciles, paros, líderes injustos en el poder, guerra, rumores de guerra, hambre y la maldad en desorden se desborda. Lo más conveniente que debemos tener, dice la Biblia, es una mente sobria. Una mente no llena de temor. El Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y lo primero que debemos guardar es el corazón. Guardarnos del temor. Si nos vemos afectados, lo pudimos vivir. ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? Lo más fácil, no, quedémonos. Paremos, dejemos acá, vámonos. No, un momento, estad quietos, confiemos. Dios va a obrar. Tener una mente sobria. Debemos saber qué somos y por quién vivimos. Dice Isaías 26:2. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Debemos despertar en nosotros no los sentimientos, acállalos. Cuando tú eres una persona sobria, acallas cualquier sentimiento y le das paso a la convicción. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que actuamos en nuestra vida la fe. Dice la Biblia en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. Este profeta nos habla acerca de tres cosas, que es la justicia, la misericordia y la bondad de Dios. Los que en Él confían, la bondad y el cuidado. Por eso te digo que cuando tú eres una persona impulsiva, tomas decisiones en un segundo, por rabia, menosprecio, por inferioridad, por ser fanfarrón, no lo sé.
por no ser sobrio. Y tomas una decisión porque crees que es la conveniente, pero no oraste, no te dejaste guiar por la palabra. Y después de que la tomas, tú dices, ¿qué hice? Recuerdo una vez que tomé una decisión a la ligera. Y cuando ya iba en la motocicleta, en la moto, lloviendo y veía que frenaba y se tambaleaba, yo dije, ¿qué hice? Debí haber esperado y haberme ido en el carro. Pero ya, ¿qué? Vemos que a lo último este chico que tomó una decisión que le dio la medicina, pudo ser acertado, no, a lo último sintió cierto temor. Pero pues estaba la psicología y todo, la medicina permitiéndole calmarle y vuelvo y te repito, eso es lo que el mundo da. Así que en este momento debemos dejar todo concepto preaprendido, toda norma establecida por una revelación que en su determinado momento llegó, pero debemos entender que aún la misma Biblia nos dice que la revelación va de aumento en aumento. Tanto así que la misma Biblia dice que a los profetas del Antiguo Testamento Dios inspiró para que hablaran. Y hablaron para Israel, pero a su vez esa palabra es aplicativa a la iglesia. Y como es aplicativa a la iglesia, yo debo mirar la profecía hoy bajo el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo estaba condensado el Nuevo, pero al salir hoy el Nuevo, me explica el Antiguo Testamento. Y es que hoy te invito a que busquemos al Señor de todo corazón. Hoy te invito a que tengas un encuentro con la persona de Jesús de Nazaret. Pero no un encuentro de emoción, no un encuentro para acallar tu alma, no un encuentro para acallar todo lo que pueda suceder, no. Para que confiemos en Él. Saulo de Tarso, un hombre que aventajó a los demás, Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto quiere decir que si Gamaliel fue un hombre reconocido y venerado por los judíos, por ser un maestro, un doctor de la ley, Saulo lo aventajó, eso dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación. Contemporáneo es líderes, porque él era un líder. Un líder que cuando mataron a Esteban, sus ropas, las ropas de Esteban las pusieron a los pies de un joven. Y él dice, más adelante en Hechos, que las ropas de Esteban las pusieron a sus pies. Así que la actitud que debemos tener cuando nos encontramos a Jesucristo es lo mismo que dijo Pablo, Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy, en medio de todo esto, tú debes decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la actitud la que nos invita a tener ese encuentro con la persona de Jesús, porque cuando tú tienes ese encuentro con Él, con Jesús, lo que te enseñaron se derrumba. Porque de pronto tiene un tinto
religioso, fanático, legalista. Vuelvo y te digo, estamos tan apegados a la ley que tomamos el Nuevo Testamento como algo que hoy es real y se ciñe como algo normativo. Y no es así. Y no es así porque hoy estamos bajo la dispensación de la gracia, no bajo la ley. Y ese trato que Dios tuvo con una nación se cumple en Cristo, para Dios ya no tratar con una nación, sino Dios tratar con aquellos que se llama la iglesia. Una iglesia compuesta por judíos, gentiles, esclavos, libres. Y esa iglesia es la que hoy marca la pauta, la revelación y lo escritural. Por ello, cuando tú te encuentras con Jesús, no solo Pablo dio el testimonio que haremos, sino varias personas. Lucas capítulo 3, versículo 10. Y la gente le preguntó diciendo, entonces, ¿qué haremos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, el apóstol Pedro, dicen, Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O como Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, cuando aquel carcelero vio que hubo un gran estruendo y sacándolo les dijo, señores, le habla a Pablo y a Silas. Hechos 16:30. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y esta es la pregunta de hoy. Tienes un poder que Dios te dio, que operó en tu salvación y sigue operando en tu vida como cristiano, que cometes errores, sí, por tu incredulidad, por tu falta de conocimiento de la Biblia, y eso se derrumba cuando tú conoces a Jesucristo y empiezas a leer la Biblia y a empaparte de la Biblia, y todo temor se va. Ya no eres un fanfarrón que ves que Dios hace algo y armas un alboroto como si fuera lo último, sabiendo que la fidelidad de Dios está para cuidarnos. Nosotros tenemos compromisos como empresa y hoy todo el mundo nos dijo no hay. Mi esposa y yo nos miramos, quedamos quietos en casa, sabiendo que a diario hay gastos de operaciones que se deben tener a diario y que hay que cancelar. Y eran las 6, 7 de la mañana y llegó una pequeña provisión. Un promedio de 600 unidades a 80 unidades. Y nosotros con mi esposa, pues vamos, mi esposa dijo, vamos. Recibimos. Y ese temor, ¿será que llegan los clientes? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya todo el mundo está ahora qué. Y fue cortar y exhibir y a poco tiempo no quedó nada. Y al hacer cálculos logramos cubrir nuestros compromisos. O sea que tenemos esa batalla diaria y hoy más que nunca la tenemos. No dejes que la zozobra llene a tu corazón. Confía en Dios. Descansa en Él. Tengo compromisos, sí, pero Dios sabe de qué tenemos. El no tener un encuentro con Jesús nos lleva a que todo lo que vemos es lo que los demás nos dicen. El indicador que estamos viviendo en lo externo sale, florece. Pero Dios te dice
que tú debes saber quién eres. Y el problema es la persona no sobria, sino bajo impulsos. Cristianos que justifican su actuar de impulsos, que creen que es lo mismo que el Antiguo Testamento. Los salmos implicatorios le quedan en pañales para ellos hacer su derroche y creer que pueden hacer. Si fuera así, pues ya no habría gente en el planeta. Y la ley del amor, que es la que Jesucristo dijo, si alguien te pide una carga, llévala 2. Si alguien te pide tu capa, dale también todo. Y esa ley tiene un principio en que tú das y recibes, recibes y das. Tratan de vivir un evangelio más al lado de la ley, a las costumbres, mezclado con la gracia, sin revelación, y aún hacen oraciones contrarias, sin saber que eso se devuelve, porque el que conoce a la persona de Jesús de Nazaret, Él le guarda. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.